Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos otra vez. Hoy vamos a hablar sobre la cinemática. Bien, vamos a hacer la introducción a la cinemática, que por ahí les puede costar un poco la parte de la ejercitación. Vamos a entrar entonces en la parte teórica. La física sabemos que es una de las ramas de la ciencia que se ocupa del estudio del movimiento a través del espacio y tiempo. Eso es lo que hace la física fundamentalmente. Bien, sin embargo, la cinemática se deriva de esta física como una rama que estudia el movimiento de los cuerpos. Cuerpo puede ser cualquier objeto sin atender las causas, es decir, que no importa la fuerza u otras características de ese movimiento que está aplicándose en ese cuerpo, solamente estudia el movimiento que transita ese cuerpo en un momento determinado. Entonces, el movimiento y el reposo son estados relativos ¿de qué? Del sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Digamos que es el ojo que lo mire. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros estamos parados en la vereda o alguien está parado en la vereda y pasa un auto, ¿bien? El sistema de referencia para cada observador es distinto porque la persona que está parada en la vereda ve que el auto se mueve. La persona que va dentro del auto ve que el que está en la vereda está en reposo. Por eso es relativo. Y sin embargo, si dentro del auto hay más de dos personas, las personas que van dentro del auto, para ellos están en estado de reposo porque van sentados en el auto aunque éste se vaya moviendo. Entonces, la cinemática atiende esos detalles y hay que ser muy observador y muy cuidadoso a la hora de analizar los aspectos generales de esta ciencia. Bien, en términos de la cinemática se mide a través del desplazamiento, el desplazamiento que hacen los cuerpos, porque nosotros estamos hablando de ese movimiento y moverse implica desplazarse. Hay que cubrir distancias, hay que cubrir tiempos, ¿verdad? Entonces, ese desplazamiento se mide a través de la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria no es más que la línea que describe la partícula cuando se mueve, partícula o cuerpo. Bien, dentro de la física o dentro de la cinemática se habla mucho de los cuerpos en términos de sus partículas. Bien, porque después se desglosa en la dinámica y en otros factores de la ciencia. Entonces, esa trayectoria, que es la línea que describe la partícula cuando se mueve, puede ser curvilínea, curvi de curva, bien, como por ejemplo cuando lanzamos pateamos una pelota y esta describe una trayectoria curva, bien, o el movimiento de la trayectoria puede ser rectilíneo, que es cuando va en línea recta. Y nosotros, bueno, cuando hacemos eso jugando fútbol, se puede observar con facilidad esos dos ejemplos, bien. Cuando hablamos entonces de los movimientos rectilíneos, puede ser movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado, que los vamos a trabajar más adelante. Bien, por ahora vamos entonces a trabajar con los aspectos de la cinemática referidas a la velocidad y a la aceleración. Entonces, dentro de la velocidad sabemos que la velocidad es una magnitud física. ¿Por qué se habla de magnitud física? Cuando hablamos de magnitud nos referimos a que lo podemos cuantificar y que obedece a la relación de un vector. Un vector se expresa con esta flechita que está acá dentro de la física, que nos indica que existe una dirección y un sentido, ¿bien? Por eso entonces hablamos de magnitud física, porque la podemos medir, la podemos cuantificar, de carácter vectorial, referido al cambio de posición, el cambio de posición de un cuerpo. En un momento está en un lugar y seguidamente está en otro, cambió la posición. En ese sentido, cuando hablamos del cambio de posición, nos referimos a la distancia en un tiempo determinado. Bien, eso sería la velocidad, distancia y tiempo. Entonces, es la relación directa que se da la velocidad con el tiempo, la velocidad con la distancia entre el tiempo. Eso sería entonces la fórmula general de determinar la velocidad.
Las unidades en las que vamos a representar del sistema internacional, ese que estuvimos trabajando con las conversiones, sería metro sobre segundo, que es una unidad derivada, o kilómetro por hora. Cuando nosotros nos referimos a ese automóvil o ese auto se desplaza a 60 kilómetros por hora, ¿bien? Estamos refiriéndonos a la velocidad en la que viaja ese auto, ¿bien? Los tipos de velocidad, bueno, de los que podemos determinar es velocidad media, velocidad instantánea y velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es la que se determina en intervalos de desplazamiento determinados, ¿bien? En un problema, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, en un problema nosotros tenemos segmentadas las distancias que recorre un cuerpo o un automóvil. Entonces, la velocidad media me permite determinar cuál es la velocidad que llevaba en cada uno de esos tramos, ¿bien? Entonces, la velocidad media con el vector es este triangulito, significa delta y es variación o diferencia, ¿bien? Entonces tenemos la diferencia de la distancia entre la diferencia del tiempo. ¿Pero a qué se refiere eso? Eso no es más que decir que vamos a tener la distancia final menos la distancia inicial dividiendo con la tiempo final menos el tiempo inicial. Estos dos aspectos es lo mismo, ¿bien? Esto es para ponerla más resumida, pero significa exactamente esta resta que está aquí. Entre la distancia final y la distancia inicial, el tiempo final y el tiempo inicial, ¿bien? La velocidad instantánea es lo que se da por segundo, ¿bien? ¿A qué se refiere? Cuando nosotros decimos que es por un tiempo muy corto, casi cero, prácticamente estamos hablando de que la velocidad es igual a la distancia. En la velocidad instantánea es, por ejemplo, vamos en un auto y queremos saber a qué velocidad estamos viajando. ¿Y qué hacemos? Vemos el velocímetro del auto. Bien, nos fijamos allí en el volante y vemos qué marca la aguja. Y dice 90 kilómetros por hora. Esa es la velocidad instantánea para ese momento determinado. Es en 0 segundos. Bien, a eso se refiere con la velocidad instantánea. Y la velocidad promedio es para más o menos saber si un cuerpo transitó en tramos, bien, en promedio saber cuáles fueron sus velocidades, bien, durante todo el trayecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Para la velocidad promedio necesitamos la velocidad final menos la velocidad inicial dividiendo entre 2. Para la velocidad promedio yo tengo que saber las velocidades medias, ¿bien? Es decir, por lo menos la inicial y la final de ese cuerpo que recorrió una distancia determinada. No podemos confundir en la velocidad promedio valores que no hemos calculado, ¿bien? Necesitamos primero saber las velocidades que tuvo ese cuerpo en un momento determinado para después poder sacar la promedio. Bien, ojito con eso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice, para trabajar con la velocidad. Bien, un auto recorre una distancia de 12.000 metros en 3 horas. Calcula su velocidad. Bueno, ¿qué serían los datos? ¿Qué me aporta? ¿Qué información obtengo, extraigo de ese planteamiento? Bien, me dice que es un auto que recorre una distancia. Bien, entonces distancia es de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas. Bien, sabemos que la velocidad es la fórmula que relaciona distancia con tiempo. Otra cosa que tengo que tener en cuenta son las unidades en las que voy a trabajar esa velocidad. En este caso, como se trata de un auto y nosotros siempre lo más común es hacer referencia a kilómetros por hora, la velocidad en la que viaja ese auto es 70 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, ¿bien? Entonces vamos a trabajar con esas unidades para referirnos a ese auto que nos están diciendo en este problema, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Me fijo en los datos. Yo tengo 12.000 metros y 3 horas. Entonces, como en la unidad me tiene que quedar kilómetro, porque decidimos que fuese así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar, convertir esos metros a kilómetros, ¿bien? Y aquí viene lo que habíamos hecho en la clase de conversiones.
¿Qué sabemos? Que en 1 kilómetro tenemos 1000 metros. Si en este caso tengo 12.000 metros, entonces hago mi regla de 3 o la conversión como yo se las había planteado. Bien, entonces en 1 kilómetro hay 1000 metros, en 12.000 metros, ¿cuántos kilómetros hay? Hay 12 kilómetros, sería el resultado. Bien, entonces ya tenemos la unidad convertida y así que podemos calcular la velocidad de este auto que hizo en ese momento. Entonces, ¿cuánta distancia tendríamos? Tendríamos 12 kilómetros. ¿Y cuántas horas? A las horas no habría que hacerle nada porque ya están. Sería 3. 12 entre 3, 4. 4 kilómetros partido hora fue la velocidad que llevaba ese auto para viajar esos 12 kilómetros. ¿Se ve? Es así. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo para calcular velocidad media y velocidad promedio. Entonces dice, un móvil se desplaza en línea recta y se toman las siguientes lecturas. Bien, se hace una especie de tabla, entonces dice distancia sobre tiempo, la distancia en metro y el tiempo en segundo. Entonces, en la distancia de 0 metros, el tiempo es 0 segundos, en la distancia de 20 metros, el tiempo fue de 5 segundos, de 40 metros 15 segundos, de 60 metros 30 segundos y de 80 metros 40 segundos. Entonces, a esos puntos donde se hizo esas mediciones para ese móvil que se desplaza, entonces lo llamamos A, B, C, D y E, punto A. Determina su velocidad media en los puntos B y C y D y E, ¿bien? Y su velocidad promedio. Ok, entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? ¿Qué habíamos dicho? Que la velocidad media era la diferencia entre las distancias sobre la diferencia entre el tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a sacar en los puntos B y C, que serían estos dos de acá. ¿Bien? Entonces, en los puntos B y C, ¿qué voy a tener yo? La velocidad media, voy a escribirlo acá, la velocidad media en el segmento B y C sería igual a ¿cuánto? Bueno, aquí tengo en la distancia, tengo final, que sería el mayor, 40, menos 20, que sería la B, ¿sí? Y el tiempo sería 15 menos 5. Nos quedaría aquí, entonces, 40 menos 20 sería 20 sobre 10. Entonces, la velocidad media en el segmento B y C, o en el punto B y C, sería de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien. En el punto D y E, en el punto D y E me piden que calcule también la velocidad media. Entonces, la velocidad media en el punto D y E, ¿qué sería? Bueno, tomo mi distancia, que sería 80 menos 60, y el tiempo, que son los que están acá abajo, sería 40 menos 30, que sería igual 20 y 10, sería 2 metros sobre segundo. ¿Qué me está indicando esto? Que este móvil se movía a una velocidad constante, tanto en el punto B y C y del punto D y E, se mueve a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Ahora me piden también la velocidad promedio. ¿Cómo nosotros sacamos la velocidad promedio? Yo tengo que saber cuál es la velocidad inicial y final de ese móvil que se está desplazando. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Que la velocidad en general es la relación distancia-tiempo. Bien, entonces, para la velocidad inicial no habría que calcular, porque ya sabríamos que es 0 y 0.
La velocidad inicial sería de 0. La velocidad final sería en el punto E, que sería 80, que sería la distancia final, dividida entre el tiempo final, que sería 40, 80 entre 40 sería a 2 metros sobre segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad que ocupó ese móvil en el tiempo final. Pero me están pidiendo es la velocidad promedio. ¿Cómo sacamos la velocidad promedio? Bueno, yo les había marcado, ¿verdad? Que la velocidad promedio era la velocidad final, que es 2, menos la inicial, que es 0, entre 2. Bien, entonces la velocidad promedio, 2 menos 0 es 2, entre 2 es 1. 1 metro sobre segundo es la velocidad promedio que ocupaba este móvil. Bien, y de esta manera entonces nosotros podemos ir analizando. Parece bastante largo, no es tan complicado, siempre que tengamos en cuenta las formulitas de velocidad. Bien, próximamente les estaré dejando un video con ejercicios de aceleración, trataré de hacerlo esta semana. Voy a dejar también en la aplicación, en la asignación, voy a dejar unos ejercicios de velocidad para que practiquen, chicos. Así que vamos a ponernos las pilas para que esto no nos agarre dormidos y vamos para adelante. Un fuerte abrazo en la distancia y bueno, vamos a seguir preparándonos y vamos a seguir progresando. Se les quiere mucho. No me olviden.